más allá del cómo, de verdad que es importante que nos centremos esta noche en qué se ha aprobado hoy y en qué lo van a notar los trabajadores, que es al fin y al cabo lo más importante de todo. Porque para empezar, esta reforma reduce sustancialmente los contratos temporales. Desde que está en vigor la reforma, porque esto entró el 1 de enero, a pesar de que se haya convalidado hoy, está en vigor desde hace un mes. Bueno, desde que está en vigor la reforma es más difícil hacerle a un trabajador un contrato temporal. Solo se le puede hacer en casos concretos y justificados. Desaparece el contrato por obra y servicio, que había funcionado hasta ahora como una autopista para la precariedad. Se les hacía firmar una obra y servicio a trabajadores que hacían funciones básicas en la estructura de una empresa y ahora eso se acaba. Esos trabajadores van a tener que ser indefinidos y las empresas solo podrán hacer contratos temporales, por ejemplo, si de repente tienen un pico de producción, les entra un encargo enorme, inesperado, tienen que contratar por un tiempo a X trabajadores para hacer frente a ese encargo, bien, pero como mucho por un año, 6 meses ampliables a otros 6. Esto en caso de que el aumento de la carga de trabajo sea imprevisible. Si es algo sí previsible, por ejemplo, una tienda de disfraces una semana antes de carnaval, pues puede hacer un contrato temporal a un dependiente de refuerzo, pero si es para más de 3 meses ya no puede ser un contrato temporal, tiene que ser indefinido. Y además no se puede trampear encadenando estos contratos de 3 meses, no. Ni siquiera se puede hacer cambiando de trabajador. Contrata uno 3 meses, para el mismo puesto a otro, otros 3 meses, no, eso tampoco se puede hacer. Para las actividades que sean muy estacionales o muy de temporada, por ejemplo, un hotel en Zahara de los Atunes, en invierno no abre. Bueno, a esos trabajadores habrá que hacerles contratos fijos discontinuos. Este meneo que le mete la reforma laboral al mercado laboral en España, limitando mucho la temporalidad, esto no es un ojalá o un ya veremos qué pasa, esto se está empezando a notar ya. En enero, en el primer mes con la reforma en vigor, el 15% de los nuevos contratos fueron indefinidos, que todavía es un porcentaje bajo, pero es que en los años en los que estuvo en vigor la reforma del PP, la media era del 9%. Ahora en un mes ha escalado al 15% y en principio tiene que ir subiendo cuando se acaben los periodos de margen que les da la norma a las empresas para que la apliquen completamente. Y en caso de que una empresa subcontrate a otra para que ésta le cubra algunos servicios, los trabajadores de la subcontrata tendrán que tener siempre las condiciones fijadas en el convenio del sector, cosa que hasta ahora no pasaba. Había limbos jurídicos y la gente de las subcontratas cobraba mucho menos de lo que se cobra en el sector en el que realmente trabajaban, o tenían condiciones mucho peores. Era la forma de precarizar, externalizando, subcontratando a empresas multiservicios que se libraban de tener que aplicar el convenio del sector. Bueno, eso cambia ahora para proteger a los trabajadores de las subcontratas. Por ejemplo, trabajadoras que estaban cobrando una miseria por hacer las habitaciones de un hotel, contratadas a través de una empresa multiservicios, pues pasan a tener un sueldo que quizá no sea bueno, pero sí más digno, porque se les aplica el convenio de la hostelería. Más cambios, y esto ya para todos los trabajadores, no solo para las de las subcontratas, para todos. Se deroga la prevalencia salarial del convenio de empresa. ¿Esto qué quiere decir? Que nunca se podrá firmar en una empresa un convenio en el que los trabajadores cobren menos de lo que marca el convenio del sector, cosa que sí podía pasar hasta ahora con la reforma del PP. Limpiezas PP no va a poder pactar con sus trabajadores o forzar a que sus trabajadores acepten un sueldo más bajo al que esté estipulado en el convenio del sector. Limpiezas PP va a tener que aplicar a sus trabajadores el convenio del sector. Y otra cosa que cambia respecto a la reforma del Partido Popular: cuando un convenio de empresa caduca, y esto es fundamental, ahora lo que pasaba es que si la empresa y los trabajadores no llegaban a un acuerdo para renovarlo, al año el convenio quedaba sin efecto y todas las mejoras que hubiesen logrado los trabajadores se iban por el sumidero. Ahora eso no pasa. Si un convenio caduca, sigue vigente hasta que la empresa y los trabajadores pacten otro. Y esto es fundamental porque en el anterior sistema, el de que todo decaía, los representantes de los trabajadores quedaban en una situación de debilidad clara para la negociación. Esto es lo que se conoce como la ultraactividad, que es un concepto del que se ha hablado mucho pero que no siempre queda claro, y es básicamente que por mucho que caduque el convenio, sus condiciones se siguen aplicando hasta que se renueve o se pacte otro. El trabajador no pierde esas condiciones. Y hay más asuntos que cambian con la reforma, como el impulso que se les da a los ERTEs para evitar las escabechinas laborales que hemos visto en el pasado, cuando en un sector se ponían las cosas feas. Ahora lo que se hace es que el despido no sea la única salida. O los contratos de formación, esto también es importante. Se tapan, se cierran muchas puertas que se usaban hasta ahora para utilizar a chavales en formación como mano de obra estructural, pagándoles menos y teniéndolos ahí como un trabajador más, pero sin las condiciones de un trabajador más durante mucho tiempo. Ahora con la reforma se regula mejor
el sueldo que tienen que cobrar, las horas que pueden trabajar y las extras que no pueden hacer, y se limita la duración que pueden tener esos contratos de formación. 2 años si se compagina con los estudios y 1 solo año si es posterior a los estudios. Esto es lo que ya está en vigor, lo que lleva en vigor desde el 1 de enero, y es lo que se ha convalidado hoy de chiripa, pero se ha convalidado hoy en el Congreso. Y a partir de aquí ya hablamos de la política de los políticos, de traiciones, de equívocos, de todo. Y de purismos también, de purismos de quienes han votado hoy en contra desde la izquierda con el argumento de que o todo o nada. Quizás se podría preguntar a los trabajadores afectados por todos estos cambios si entre el todo y la nada hay o no un terreno intermedio lleno de mejoras.